Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Buenos días con todos y todas. Señor y amigo Fabián Carrasco, rector de la Universidad de Cuenca, señora María Caridad Vázquez, subsecretaria zonal de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, señor Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional, señora Silvana Larriba, vicerrectora de la Universidad de Cuenca, señora Delsa Capello, directora de Planificación de la Universidad de Cuenca. Efectivamente, gracias a la tecnología podemos tener una mejor comunicación y así lograr de esta manera integrarnos a este importante acto que tiene como un objetivo central la presentación de la planificación estratégica de la Universidad de Cuenca, a la que hacía alusión el rector al inicio de su intervención. En ese contexto, a mí me solicitaron unas apreciaciones, unas palabras alrededor de la importancia de la planificación y su vinculación con el sistema de educación superior. Y he planteado una corta intervención que tiene como objetivo central examinar la experiencia en planificación en el caso ecuatoriano, sus vínculos con el sistema de educación superior y principalmente los retos que están asociados con la construcción del nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir, que por mandato constitucional nosotros debemos presentar en los próximos 3 meses, después del 24 de mayo, luego de que el presidente Rafael Correa fue reelecto con amplia votación popular el 17 de febrero del presente año. En ese sentido, yo he planteado una exposición que tiene 5 puntos fundamentales. Primero, delinear la importancia que tiene la planificación en sí, la planificación per se. Si las empresas y los centros universitarios planifican como estamos viendo, ¿por qué no lo tiene que hacer el Estado? Y creo que en un segundo punto necesariamente me lleva hacia plantear cuál es la experiencia del Ecuador en materia de planificación. Asimismo, como un tercer elemento, me gustaría mencionar y relatar cómo está articulado el Sistema Nacional de Planificación en este momento. El cuarto punto que quisiera topar está asociado con los retos del nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir y sus vínculos finalmente en el último punto que tiene relación con el sistema de educación superior. Sin duda, planificar es lo contrario a improvisar. La improvisación tiene enormes costos en una sociedad donde hay escasez de recursos económicos y talento humano. Esto es lo que el rector nos mencionaba justamente cuando nos contaba el ejercicio de planificación que han llevado a cabo en la universidad. Como un obstáculo fundamental ya finalmente es la consolidación o el cotejamiento entre las ideas y los presupuestos. Siempre hay ambiciones grandes que tiene una universidad, una empresa, en este caso también un país, y finalmente nos encontramos con realidades concretas en países donde la ausencia fundamental es la ausencia de recursos económicos, de talento humano, etcétera. Y por lo tanto surge aquí la necesidad de delinear en forma estratégica una hoja de ruta que nos conduzca hacia el buen uso de estos recursos. Es decir, hacia una posibilidad de que optimicemos en esta lógica de Pareto en forma adecuada los recursos que disponemos con la finalidad de llegar a determinados objetivos, sea de política interna o de política nacional. En el caso ecuatoriano, la planificación fue absolutamente denostada en la época anterior y pulverizada, prácticamente convertida a su mínima expresión. Recordemos que el país había contado con un sistema de planificación adecuado en los años 70, en los años 80, con la ex JUNAPLA y luego la oficina de planificación que estaba adscrita a la vicepresidencia, y también la fortaleza que tuvo en su momento el CONADE. En la época denominada neoliberal, es decir, a partir de los años 80, el sistema de planificación fue deconstruido
Y finalmente, cuando nosotros asumimos el ejercicio de la gobernabilidad política en el año 2007, teníamos un sistema de planificación que había sido prácticamente liquidado. Y uno de los primeros mensajes, incluso políticos, que estableció el nuevo gobierno fue la recuperación justamente de su Sistema Nacional de Planificación y de la oficina que está responsable, en este caso, de dirigir la planificación del Estado, que es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Para eso nosotros contamos con dos elementos sustantivos que realiza la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Por una parte están relacionados todos los aspectos que tienen vinculación con el cambio institucional del país, y creo que es muy importante detenernos aquí en este primer aspecto. A veces cuando hablamos de revolución estamos acostumbrados a pensar en acontecimientos ruidosos, como cuando colapsa una represa, pero existe otro tipo de revolución que empieza a veces con el deshielo, por ejemplo, de un nevado que forma un riachuelo que va creciendo y va bajando hasta una montaña y luego se convierte en un caudaloso río. Y esta es la revolución silenciosa, que es un término que ya fue utilizado en 1977 por Ronald Inglehart. Y en el Ecuador creo que en los últimos años, particularmente en los últimos 6 años, las instituciones se han ido transformando con mayor orden y agilidad en sus funciones, con mayor eficiencia en sus funcionarios, y esta revolución silenciosa es la que a veces no se la observa, pero es la revolución del cambio institucional, es la revolución que nos ha permitido este momento tener un Estado que planifica, que regula, que distribuye, que redistribuye los recursos en una sociedad en forma organizada y en función de un bien colectivo y de un bien común. Y para eso nosotros tenemos una subsecretaría general en el contexto de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que se encarga de motivar todo este cambio institucional, es decir, de darle coherencia a los aspectos más programáticos en el plano institucional. El otro objetivo central que tiene la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo es evidentemente la planificación del Estado, y para eso contamos con una gran herramienta que es la priorización de la inversión pública. En uno de los cambios más importantes que se han dado en estos últimos 6 años, asociados también con una normatividad diferente que está relacionada e integrada con el Código de Planificación y Finanzas, ese divorcio que había antes entre presupuestación justamente y planificación, ahora nosotros lo hemos logrado integrar, y de esa manera la priorización de la inversión que nosotros realizamos en materia de inversión pública tiene que tener necesariamente su contraparte con los recursos económicos y financieros que deben estar a disposición de los proyectos esenciales. Es decir, el momento que nosotros hacemos una priorización de la inversión pública y el Estado dice que esta obra de generación eléctrica es importante, o la refinería del Pacífico es importante, o las escuelas del milenio son importantes, necesariamente tienen que estar con un contraparte de recursos económicos. Y este es un cambio fundamental en el circuito de planificación del Estado. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo cuenta ahora con un sistema organizado de planificación descentralizada. Esto quiere decir que nosotros ejercemos la potestad de planificar en los distintos ámbitos del territorio nacional de forma desconcentrada. Para ello tenemos subsecretarías en las distintas zonas de nuestro país, que además de hacer estos dos elementos fundamentales, es decir, motivar los cambios institucionales en el territorio, lograr desconcentración efectiva del Ejecutivo, apoyar los procesos coadyuvantes de descentralización del Estado, a los cuales me referiré quizás en un próximo momento, y hacer este match, este link entre presupuestación e inversión pública, nos permite adentrarnos de mejor manera en los territorios. Para eso, en el caso territorial, contamos específicamente con agendas zonales que plantean las prioridades productivas, sociales, educativas en los distintos territorios,
con el afán de que logremos de esta manera sincronizarnos mejor con las necesidades y las demandas que tienen los territorios y las poblaciones locales para ejercer de mejor manera nuestro mandato de planificar. Ya en términos concretos, la planificación del Estado tiene resultados visibles y tangibles, es decir, no solo se trata de una entelequia o de un conjunto de ideas, sino que luego de 6 años de ejercicio de gobernabilidad, podemos decir que podemos mostrar resultados concretos. Por ejemplo, un resultado concreto son los niveles de aumento que ha tenido la inversión pública en el Ecuador, donde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo juega un rol central en su priorización, en los establecimientos de mecanismos de calidad, en el velar por la adecuada ejecución de esa inversión y de esa programación pública a lo largo del año. La inversión pública en este momento, si hacemos un comparativo con el nivel regional, la inversión pública en relación al tamaño de la economía es la más alta en América Latina, la inversión pública en relación al PIB que realiza el Ecuador. Estamos con una inversión pública cercana al 14-15%, que es la más alta en el contexto regional, en el contexto latinoamericano. Y esto, entre otras cosas, dinamiza el crecimiento económico. No quiero detenerme mucho en tecnicismos porque no es el objeto de esta charla, pero la inversión pública juega un rol preponderante en el crecimiento económico en este momento en el Ecuador, ya que jalona no solo las enormes obras de infraestructura que se están realizando, sino evidentemente también la inversión privada que se constituye en motores fundamentales para el crecimiento económico. El sistema de planificación nacional está organizado alrededor del Plan Nacional para el Buen Vivir. En este momento nosotros estamos elaborando, como había señalado al inicio, el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir. Y este Plan Nacional para el Buen Vivir está organizado alrededor de algunos elementos que quisiera detenerme. Primero, el Plan Nacional para el Buen Vivir tiene una entrada de objetivos que rebasan los netamente sectoriales. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de objetivos transversales de política pública. Ahí están objetivos, por ejemplo, relacionados con auspiciar la igualdad o creación de oportunidades para todos los ecuatorianos, u objetivos relacionados con la necesidad de hacer una inserción inteligente en los mercados globales o lograr espacios de convivencia común entre los distintos ciudadanos de nuestra patria, o reducir las distancias sociales y económicas que abruman a los países de América Latina y también al Ecuador históricamente. Es decir, el plan está organizado en función de objetivos transversales, y con eso también hacemos una innovación profunda porque rompemos la lógica sectorial que antes estaba presente en los esquemas de planificación. El plan tiene metas precisas, tanto cuantitativas como cualitativas, y esto es otro de los elementos innovadores que tiene el Plan Nacional para el Buen Vivir ecuatoriano, en la medida que nos fija objetivos claros, pero también metas de cumplimiento que pueden ser evaluadas bajo un esquema de planificación que posee el Estado. Y de hecho el presidente de la República utiliza los indicadores de cumplimiento que están relacionados con las metas para evaluar periódicamente la gestión del gobierno. Esto lo hacemos incluso en forma pública en una de las más altas instancias que tiene el Estado, que es el Consejo Nacional de Planificación, que está presidido justamente por el presidente de la República, donde está que también lo conforman los distintos ministros, en este caso sectoriales, coordinadores que tiene el Estado, la Secretaría Nacional de Planificación, pero también los distintos consejos de rendición de cuentas y transparencia que tienen las otras funciones del Estado. Y además hay representantes de los gobiernos autónomos descentralizados con la finalidad de darle un carácter vinculante y de política de Estado a las distintas acciones gubernamentales en materia de planificación. Recordemos que uno de las causales de remoción, incluso del propio presidente de la República, es el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que en el caso ecuatoriano le denominamos el Plan Nacional por el Buen Vivir. Es decir, con eso la Constitución incluso le dio la máxima jerarquía al esquema y al sistema de planificación y a su cumplimiento y al velar por sus metas y por sus indicadores de realización o de logro. Los logros o los desafíos los hemos manifestado en forma pública, no me voy a detener mucho en ellos, lo hemos hecho en forma periódica, y qué mejor rendición de cuentas que el último proceso electoral,
donde el presidente ganó con una mayoría relacionada del 57%, entre otras cosas, justamente por su eficiencia y eficacia en materia de política pública. El plan, nosotros tenemos que elaborar un nuevo plan, que de hecho ya lo estamos integrando en este momento, y he marcado algunos desafíos que me permiten también conducirme hacia la esencia del evento del día de hoy. Cuáles son los elementos fundamentales que nosotros tenemos en ciernes y que queremos posicionar en el nuevo plan nacional para el buen vivir. Y eso está muy vinculado con el programa de gobierno del Movimiento País. El programa de gobierno que se presentó en las últimas elecciones marca una hoja de ruta sobre el país que queremos construir. Evidentemente, el plan tiene unos desafíos propios en términos técnicos, que es construir en forma elaborada y técnica los desafíos programáticos o políticos que están en la propuesta de gobierno. Es decir, un primer mensaje que yo rescato en ese punto es la necesidad de tener una coherencia programática. Planificación no es solo un intrigado PowerPoint que se presenta periódicamente a la ciudadanía. Nosotros hemos abandonado esa idea de planificación tecnocrática. La planificación evidentemente tiene un sentido político en un proceso de cambio profundo que está viviendo el Ecuador, y en ese sentido la planificación organiza un sistema político y evidentemente tiene que tener un fuerte resguardo técnico y una viabilidad económica y social de realizar los distintos proyectos y las distintas acciones que componen el Sistema Nacional de Planificación. Los desafíos en el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir están organizados a través de, yo diría, para sintetizar una propuesta que es bastante global e integral y que nos demoraría también muchísimo tiempo en explicarlo en este momento, yo diría que los retos fundamentales están organizados alrededor de la construcción de capacidades humanas, donde un desafío fundamental es la erradicación de la pobreza. Otro elemento fundamental de desafío es lograr una verdadera transformación productiva en el Ecuador. Y aquí ya encuentro un primer nexo con los vínculos que queremos establecer con el sistema de educación superior, más allá de toda la reforma profunda que se está llevando a cabo en este momento por las distintas entidades del Estado y los distintos cuerpos colegiados que componen el sistema de educación superior. Un elemento fundamental para nosotros en esta nueva estructura es lo que estamos denominando el cambio de la matriz productiva, que es finalmente la consecución de otra forma de producir. Y aquí nos gusta mucho utilizar esta metáfora de pasar de una economía que depende de recursos finitos, por definición como el petróleo o los minerales, porque inexorablemente su uso nos lleva a su agotamiento, hacia el concepto de recursos infinitos. Esto es la ciencia, la tecnología, la creatividad, el talento humano, el asiento fundamental en los procesos educativos, en el cambio cultural que requiere el país. Es decir, cómo nosotros podemos cambiar no solo hacia una distinta matriz productiva que genere una diversificación de nuestra especialización productiva, de lograr una inserción mucho más inteligente en los mercados globales, de reducir sistemáticamente determinadas importaciones que pueden convertir o pueden provocar vulnerabilidades en el aparato productivo, o generar una base fundamental de una estructura de una industria básica en el Ecuador, sino de cómo convertimos un cambio verdadero hacia una distinta matriz mental, donde la educación y la cultura juegan un rol fundamental. Y esta es la esencia del proceso de transformación ecuatoriano. Esto está delineado con mucha precisión en la propuesta, en el programa de gobierno con el cual el presidente Rafael Correa acaba de ser reelecto, donde nosotros le dedicamos un capítulo bastante grande a lo que nosotros denominamos la transición, es decir, de cómo pasamos de esta idea de una economía dependiente de recursos naturales hacia una economía que depende de los recursos del conocimiento. Y en ese contexto hay un rol fundamental que juega la universidad y las escuelas politécnicas ecuatorianas, en la medida de lograr conjuntamente un acompañamiento del sistema de cambio que vive el país. Está claro para todos que luego del proceso profundo que ha habido de discusión alrededor de los temas de educación superior en el Ecuador en los últimos años, un proceso que ya arrancó en el año 2007 con la redacción de los textos constitucionales y de los
principios que están articulados alrededor del sistema de educación superior, es decir, los objetivos relacionados con la pertinencia, con la necesidad de lograr calidad, excelencia, con los principios de autonomía que deben estar presentes en los procesos educativos, y luego lo que fue la redacción de la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, con todos los puntos que ha habido alrededor de la evaluación del sistema de educación superior en el Ecuador. Estamos en un momento distinto en este momento y creo que debe ser utilizado virtuosamente tanto por los actores públicos como los actores privados y también por el sistema universitario para construir de mejor manera un país de futuro. Yo creo que tenemos un reto enorme, vinculante, alrededor de construir un país mejor, donde tenemos unas articulaciones profundas con el sistema de educación superior. Dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir hemos definido algunos elementos que tienen que ver con lograr consolidar de mejor manera los retos de una planificación estratégica de la educación superior. Por ejemplo, mejorar la calidad de la educación superior con un enfoque integral, articulándoles con los distintos niveles de formación, impulsar el desarrollo científico y tecnológico de manera responsable, fomentar el diálogo de saberes y conocimiento académico, potenciar la participación activa de los docentes de la investigación científica, promover la formación holística del talento humano, emprender acciones afirmativas en la inclusión de la población históricamente marginada en los procesos educativos, etcétera. Es decir, hay un conjunto que guían los distintos elementos de constitución de los nuevos elementos de planificación del Estado. Yo hacía hincapié que tenemos como objetivos centrales lograr la erradicación de la pobreza, cambiar la estructura de producir, que finalmente es una nueva concepción de producción, de consumo, pero también lograr una distinta mentalidad como ecuatorianos asentados en los procesos fundamentales relacionados con la educación y la cultura. Y en ese sentido, el plan va a reflejar necesariamente esas instancias, esos principios, esos objetivos, esas metas, esos indicadores de cumplimiento sobre el cual nosotros vamos a dar un perfecto espacio a todo el mecanismo y a la articulación entre los distintos niveles del sistema educativo y particularmente alrededor de los temas de educación superior. La ventaja, digamos, del nuevo plan es que todos estos elementos programáticos irán acompañados con los recursos, no solo con los recursos necesarios que nosotros requerimos en esta gran transformación, sino fundamentalmente la viabilidad de los mismos en términos de emprender esta transformación, es decir, de lograr pasar, de transitar hacia una verdadera economía del conocimiento, donde está centrado, yo diría que la base de toda la transformación programática en los siguientes 4 años. Y para eso estamos dotándonos de las suficientes capacidades y destrezas y evidentemente de la capacidad técnica para lograrlo. Con esto quisiera cerrar inicialmente en este primer momento la exposición. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.